Abre tu Biblia, por favor, en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por este día, gracias por la misericordia que nos das al permitirnos acercarnos hasta tu palabra el día de hoy. Te rogamos que nos hables, que traigas a nuestro corazón tu verdad, la verdad, que tu palabra sea sembrada profundamente en nuestro corazón y dé abundante fruto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las mentiras más grandes que dicen los pastores es: este es mi pasaje favorito, porque lo dicen como 5, 6, 7 veces. Entonces, pues, ¿cómo cuál, no? Pero ¿qué crees? Este es mi pasaje favorito de toda la Biblia el día de hoy, ¿no? Es uno de los pasajes más hermosos y es uno de los pasajes más fuertes y dolorosos que podemos encontrar. Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios para, número 1, afirmarles lo que Dios ha hecho, y número 2, para ayudarles y dirigirles a saber qué tienen que hacer. Y hemos dicho antes que esta carta tiene la primera parte, capítulos 1, 2 y 3, el énfasis, el enfoque está en lo que Dios hizo por nosotros. Capítulos 4, 5 y 6, el énfasis está en cómo responder. Y es imposible responder si no entendemos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y durante el primer capítulo que hemos estado revisando ya por algunas semanas, vimos que Dios nos bendijo de muchas maneras en los lugares celestiales. Nos escogió, nos redimió, nos adoptó, hizo sobreabundar su gracia sobre nosotros, nos dio a conocer su voluntad, nos dio herencia. Nos dio su espíritu, que es las arras, la promesa, nos dio fe, nos dio amor. O sea, ha derramado una y otra bendición sobre nosotros. Incluso lo que vimos la última semana que estuvimos acá, la semana pasada, lo que vimos es que habló de el espíritu que levantó a Cristo de los muertos es las arras para nosotros, y que Cristo ahora es la cabeza. Ese Cristo que murió y resucitó lo dio por cabeza a toda la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no? Entonces es como que Cristo es lo mejor que puede existir en todo el universo y en todos los universos. ¿Y dónde está? En la cabeza de la iglesia. Ahora, capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La frase os dio vida, que está ahí en tu Biblia, en muchos manuscritos no está. De hecho, lo más probable es que no aparezca ahí, sino que se la hayan puesto más adelante, sino que la frase directamente es: y a vosotros, o sea, en contraste de Cristo, la cabeza de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, estamos hablando de ese momento glorioso. Y a vosotros, ¿no? Que es como nos describe, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hay un contraste entre quién es Jesús, este don de Dios para la iglesia como su cabeza, y en contraste a eso, nosotros, que dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, cuando la Biblia habla de muerte,
hay que entender a qué se está refiriendo, porque no es lo mismo el lenguaje. O sea, nosotros también lo decimos así. Cuando alguien dice, estoy muerto de hambre, ¿qué quiere decir? No, pues no, sabes que eso está mal porque los muertos no tienen hambre. Entonces no puedes estar muerto y con hambre. Bueno, pero es una manera de decir que me estoy muerto de cansancio. La Biblia utiliza la palabra muerte como una especie de separación. Y la utiliza en primer lugar como una muerte física. ¿Qué es la muerte física? La separación del cuerpo del espíritu. Cuando morimos, el cuerpo se queda y el espíritu ya no está ahí. Eso es la muerte física, la separación del cuerpo y el espíritu. Por otro lado, la Biblia habla también de una muerte eterna. Aquellos que no hayan reconocido a Cristo como su Salvador, como su Señor, van a vivir eternamente, pero en el lago de fuego, apartados de todo lo que es Dios, separados de Dios. Es decir, Dios es luz, sí, entonces el lago de fuego es toda oscuridad. Dios es amor, sí, entonces el lago de fuego es todo lo que no es amor. Dios es paz, o sea, es gente que habiendo rechazado a Dios, no es que Dios los ha rechazado, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero aquellos que rechazan el don de Dios están abrazando lo que no es Dios. Dice Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces se abrazan a lo que no es Dios. ¿Y qué les queda? Pues eso, o sea, se quita todo lo que es Dios. Dios es gozo. Todo lo que tú y yo encontramos de bueno en la vida nos queda de Dios. Y cuando rechazamos a Dios, estamos abrazando por la eternidad eso que no es Dios. Eso es lo que la Biblia le llama la muerte eterna, la separación de Dios de aquellos que le han rechazado. Entonces tenemos la muerte física, separación del espíritu del cuerpo. Tenemos la muerte eterna, que es vivir por la eternidad separados de Dios. Y tenemos lo que le llama la muerte espiritual, que es la condición en la que nosotros hemos estado desde que nacimos. Cuando nacimos, o sea, es decir, nacimos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Es como una planta está físicamente viva, pero no tiene espíritu. Bueno, nosotros teníamos espíritu, pero espíritu muerto. Y eso es lo que dice, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Delito quiere decir transgresiones. Es como cuando le dices a un niño, no te metas un frijol a la nariz. ¿Qué es lo que va a hacer apenas tenga un frijol en la mano? Metérselo a la nariz. ¿Por qué? Es el deseo de lo prohibido, de cruzar la línea. Eso es delito. Y pecado literalmente viene de una palabra que quiere decir errar en el blanco. Imagínate que tú vas a Six Flags o a un parque de estos y hay una tienda ahí con osos de peluche y hay un Snoopy, un panda y no sé qué. Y tienes que tirar unos aros para que caigan en una botella. Ese es el blanco. Entonces tú vas y 3 aros, pagas, ¿no? 2,000 pesos, 3 aros. 3 aros, nada. Pero es que quiero regalarle ese muñeco a alguien. Entonces, ¿sabes qué? Otros 3 aros, ¿no? Otros 2,000 pesos. O sea, ya hubieras podido comprar 40 peluches de esos, pero la cosa es ganarlos. Y no le das nunca. ¿Sabes qué es eso? Errar en el blanco. Y así vivimos. Porque a lo mejor tú dices, pero es que yo quiero hacer lo correcto. ¿Y qué pasa? Ya has gastado 2,000, 6,000, 10,000, 100,000 pesos y sigues sin dar en el blanco. Y eso es pecado. Ahora, a lo mejor alguien dice, pero yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Por lo menos tengo buenas intenciones. Órale. Cuando vayas a Six Flags, pregúntale al que está dando esos muñecos si con buenas intenciones te lo puedes ganar. La meta no es es que lo tiré lo voy a tirar con mucho amor. Si no dan el blanco, no sirve. Y el problema es que nosotros no damos en el blanco.
No podemos, está en nuestra condición porque nacimos muertos espiritualmente. Entonces dice Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduvisteis, y la palabra andar ahí quiere decir lo cotidiano, ¿no? Como cuando le preguntas a alguien, oye, ¿en qué andas? No, pues ando chambeando y ando pagando el coche. O sea, es la vida cotidiana. Y lo que dice Pablo es que nuestra condición era de muerte, porque en eso andábamos en otro tiempo. ¿Por qué andábamos así en otro tiempo? ¿Qué pasó en nuestra vida para que nosotros estemos andando en nuestros delitos y pecados constantemente? Dice ahí, número 1, siguiendo la corriente de este mundo. Como en un río, ¿no? O sea, estábamos en el río y el río nos iba arrastrando. Yo recuerdo cuando era niño íbamos mucho a un río ahí cerca de casa de mis papás, un río de verdad. El agua a veces llegaba como hasta por acá, parados de cabeza, ¿no? Entonces era muy bajita, pero en tiempo de lluvia crecía mucho y a veces en tiempo de lluvia es verano allá, entonces podías ir y realmente nadar en el río. Y era bonito. Lo malo era que invariablemente entrábamos, jugábamos, nadábamos, pero después de unos 5, 10 minutos, 15 minutos, escuchábamos que nos gritaban, chicas, pues ya nos habíamos ido como 100 metros río abajo. Entonces teníamos que regresar y volver a jugar y el río nos iba arrastrando. No queríamos, simplemente el río nos iba arrastrando. Y así es el mundo. El mundo en la Biblia no es el planeta Tierra, sino habla de la palabra mundo en griego es cosmos. Cosmos viene de una palabra que es orden, quiere decir como orden. De hecho, cosmético, lo que usan, viene de esa misma palabra. Habla de, no quiero decir que está desordenada tu cara y por eso tienes que usar cosméticos, pero digamos, habla como de balancear la luz y el color y por eso se llama cosmético. Bueno, en la Biblia, el mundo es este orden en el que vivimos que está contrario al Señor. Es este orden en el que todo nos empuja a rechazar la gracia de Dios. ¿Qué es lo que se anuncia como los grandes valores? El que tiene más dinero, el que pasa por encima de los demás. Y el mundo nos arrastra, ¿sí o no? Tú dices, ya, por fin me compré un juguete. Pero llegas a tu casa y ves en el comercial que hay 4 juguetes más. ¿Y qué es lo que dices? Es que este ya no lo quiero, ahora quiero los otros 2. ¿Por qué? Ahí te está arrastrando el mundo. Te está como en un río. O sea, y ahí sí estábamos. Entonces, estábamos en delitos y pecados porque la corriente de este mundo nos arrastraba. Ahí nos andábamos nosotros casi ahogando. No solo eso, porque tú dices, bueno, pues ya el mundo, si es esta corriente, con que aprenda a nadar, ahí más o menos la voy llevando, pero no hay un solo enemigo, no es solo el mundo. Dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y es como que, ¿qué es esto del príncipe de la potestad del aire? Bueno, la palabra príncipe no quiere decir hijo del rey. En la Biblia la palabra príncipe viene de principal, no del hijo del rey, sino de el que es como jefe. Y dice el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. ¿Por qué le llaman príncipe de la potestad del aire? No está muy claro acerca de a qué por qué lo dice, pero hay varias teorías. Uno, la palabra potestad es autoridad. Entonces, es como que Satanás tiene autoridad en el mundo. Sí, sí tiene, pero está limitada. Solo, digamos, en la esfera de la tierra. El trono de Dios está más arriba. El trono de Dios está mucho más alto que la esfera de autoridad que tiene Satanás. Es como que Pablo reconoce que cuando estábamos en nuestra vida anterior, en otro tiempo, nos arrastraba la corriente del mundo, porque estábamos bajo la autoridad de Satanás. Y es la verdad. Satanás es un ser verdadero, pero es un ser limitado. En Job, en el capítulo 1, vemos a Satanás entrando al trono de Dios
Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job perfecto en todos sus caminos? Y Satanás le dice, pues así que chiste, él te adora porque tiene todo. Y entonces Dios le da permiso, te doy permiso de tocar lo que él tiene, pero a él no lo toques. Entonces Satanás viene y le quita el dinero, le quita su negocio, le quita la familia. Y Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero a él no lo puede tocar. Dios no le da permiso. Esa es la autoridad que tiene Dios y esa es la potencia que tiene Satanás. Solo hasta donde Dios le permite. Entonces vuelve al cielo Satanás y le dice, Dios, ¿has visto a Job, siervo perfecto en todos sus caminos? Y Satanás lo que le dice es, pues es que así que chiste, piel por piel. Déjame tocarlo a él y vas a ver cómo te maldice en tu propia presencia. Y entonces Dios le dice, ok, lo pongo también a él en tus manos. Nada más no lo mates, respeta su vida. Y otra vez Dios le dice, tienes esto, y le da un límite a lo que Satanás pueda hacer. Entonces, cuando habla del príncipe de la potestad del aire, está hablando de que sí, hay una autoridad y nosotros estamos en este mundo, que el mundo está bajo esa autoridad. En el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 12, estamos brincándonos al final de la carta, ¿ok? Ya nos explicó muchas cosas que iremos viendo, pero al final de la carta 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de lo mismo, todo este mundo espiritual, pero que está limitado. Ya en el capítulo 6 lo que nos está diciendo es, tú no estás bajo esa autoridad. Has sido capacitado para pelear contra esa autoridad. Entonces, antes estábamos bajo la corriente de este mundo, bajo el príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es como que, ¿por qué nos llama hijos de desobediencia? Porque el primer desobediente, ¿quién fue? Adán. Adán desobedeció y a partir de ahí nosotros venimos, entonces somos hijos de desobediencia. Y es como si dijera, el espíritu de esta perversión opera en los hijos de desobediencia. Mientras no obedecemos al Señor, estamos bajo esa autoridad, estamos bajo esa esfera de influencia. Y entonces tenemos al mundo que nos arrastra. En segundo lugar, estamos ante el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, y por eso el mundo está como está. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, Pablo dice, pues yo también ahí estaba. O sea, yo era igual, no era narcotraficante, ladrón, no necesariamente era inmoral, pero al desobedecer el mandato de Dios de creer en Jesucristo, él estaba ahí. Vivimos así en otro mundo. Pero tú dices, bueno, si tuviéramos que pelear contra la carne, contra el mundo y contra Satanás, chances sí la libramos. Contra dos, yo conozco gente que puede pelear contra dos y sí, sobrevive. Pero hay un tercer enemigo. Dice en el versículo 3, en los deseos de nuestra carne. Ese es el tercer enemigo, la carne. ¿Qué es la carne? Bueno, veamos primero qué no es. La carne no es el cuerpo. O sea, el problema no es el cuerpo. A veces se malinterpretó eso y por eso la gente, no sé si has leído historias de que se azotaba, no, quiero castigar mi carne, y se pegaba con látigos y eso. No, tu carne no, o sea, tu carne no es tu cuerpo, porque no depende de tu cuerpo. Si fuese así, aquellos gorditos tendrían más carne, por tanto más pecado, y los flaquitos pues menos carne, menos pecado. Pero no es así, está en todos. ¿Qué es la carne? Ahí me lo dice. Andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué es la carne? La carne son los pensamientos y la voluntad de nuestra naturaleza.
¿Y cuál era nuestra naturaleza? Ahí me dice, hijos de ira. ¿A qué se refiere con hijos de ira? Es una forma, lo que le llaman un hebraísmo, es decir, así se hablaba entre los judíos, como cuando Jesús le dice a Juan y a Jacobo, ustedes son Boanerges. Boanerges quiere decir hijos del trueno. O sea, no les está diciendo que su papá es un trueno o algo así, sino que su naturaleza es como de un trueno, es como así explosiva, es su naturaleza. ¿Cuál era nuestra naturaleza? Ira. Éramos hijos de ira. Y por eso nuestra voluntad, la voluntad de nuestra carne y nuestros pensamientos revelaba eso. Cuentan esta historia que una niña va llevando un vaso de agua y se tropieza y pues el agua, el vaso se cae y el agua se derrama y hace todo un relajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenía el vaso. Cuando tú y yo caminábamos y alguien nos golpeaba físicamente o simbólicamente, nos decía algo, ¿qué era lo que salía? Pues lo que había dentro. ¿Y qué había dentro? Pues ira, contenciones, pleitos. Esta frase de que me haces enojar. No, espérame. O sea, está saliendo de dentro de ti el enojo. Por tanto, ¿dónde estaba? Yo no te estoy haciendo enojar. Yo soy parte del mundo, de la vida, de las cosas y de las circunstancias, pero lo que sale de ti es lo que estaba en ti. Y éramos hijos de ira. Eso es lo que estaba dentro de nosotros. Entonces, número 1, la corriente del mundo nos arrastraba. Número 2, estábamos bajo la potestad del príncipe del aire por ser hijos de desobediencia. Y número 3, de nuestra propia naturaleza salía el relajo. Ahí nosotros mismos estábamos revelando que éramos hijos de ira y alguien dice, yo no, ahí dice lo mismo que los demás. Todos éramos esto. De hecho, todavía algunos son esto. Aquellos que conocimos al Señor hemos sido transformados. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Aquí es donde se pone hermoso el pasaje. Versículo 4. Pero Dios. Qué frase tan maravillosa. Pero Dios. El pastor Isaac Espinosa, no sé si lo conocen, pero el pastor Isaac Espinosa, en su Twitter, su cuenta se llama @perodios. Y por este versículo, porque es el punto que cambió nuestra vida. O sea, íbamos camino a la muerte, pero el pero a veces es horrible, ¿no? Híjole, tu perfil es el adecuado, nos encanta tu trabajo, pero ahí se acabaron las buenas noticias, ¿no? Queremos darte un aumento, realmente nos valoramos lo que estás haciendo, pero híjole, mira, me caes muy bien, siento que eres un gran partido, me encantaría casarme contigo, pero, o sea, el pero es donde se arruina todo. A veces es donde está toda la luz. Éramos hijos de ira. Estábamos bajo la potestad del príncipe de este mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no darte lo que mereces. ¿Qué merece un hijo de ira? ¿Qué merece alguien que está, un hijo desobediente que está bajo la potestad del príncipe del aire? O sea, ¿qué merecíamos? La muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ahí resume todo. O sea, ¿por qué? Por su gran amor con que nos amó. Esa fue la razón que Dios tuvo para poner ese pero. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. O sea, no es que Dios nos amó cuando entendimos, oh, me di cuenta que estoy mal. No, ahora voy a empezar a hacer las cosas bien. Órale. Y Dios dice, veo tu esfuerzo, te voy a amar. No estábamos bien, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos amó.
aún muertos en nuestros delitos y pecados. Aún estando muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida. Lo primero que tenía que hacer era darnos vida. Que nuestro espíritu que estaba muerto ahora tenga vida. Porque si no, vamos a seguir tirando los aros ahí a las botellas y se nos va a ir toda la eternidad y vamos a seguir perdidos. Pero Dios nos da vida. Nos da vida ¿cómo? Juntamente con Cristo. ¿Te acuerdas que Cristo nos dice murió y resucitó? El Espíritu, el poder que hizo que resucitase a Cristo de los muertos ahora está en nosotros. Así como Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado. Pero así como Cristo murió, nuestra antigua naturaleza, el que era hijo de ira, el que hacía la voluntad de la carne y de los pensamientos, también murió. Y se nos dio vida juntamente con Cristo, y aclara Pablo, lo tenemos ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Hace rato hablaba de que Dios es rico en misericordia. Decíamos, misericordia es no darte lo que mereces. ¿Qué merecíamos? Condena de muerte, separación eterna. Ok, no les voy a dar eso. Sería buenísimo. Pero si no nos diera eso, de todos modos estamos perdidos. La gracia es darnos aquello que no merecemos. Digamos que la misericordia es algo que tiene que ver con el aspecto negativo. No te voy a dar tu castigo. Pero la gracia es un aspecto positivo. Te voy a dar lo que no mereces. Imagínate un niño que es un delincuente, un niño que roba, que asalta, que mata, que lamentablemente existen casos de niños así. ¿Qué se merece? Pues la cárcel, se merece un castigo, pagar una condena, pero de pronto viene alguien, un juez, y dice, no te voy a dar esa condena, pero a partir de ahora te voy a adoptar como hijo. Y vas a tener conmigo casa y comida y ropa y estudios y familia y amor y cuidado. Eso es lo que Dios hizo. Alguien que era delincuente en sus delitos y pecados, muerto, por su gran amor, por su riqueza en misericordia y por su gracia, nos dio vida. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, nos sacó del hoyo y ya con que nos hubiera puesto sobre la tierra diríamos ya es mucho. Pero no solo eso, sino que nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Y lo pone en pasado, nos sentó, porque si tú has creído ya es una realidad. Ya lo hizo por nosotros. Estamos sentados a su lado con Cristo. ¿Te acuerdas dónde está la potestad del príncipe del aire? Solo hasta donde llegan los pájaros. El trono de Dios está mucho más alto. Y ahí estamos sentados. Y ya el príncipe de la potestad del aire no tiene poder sobre nosotros. Ya el mundo es un río que tú ves correr allá abajo. Ya no te tiene que arrastrar. Ya no te estás ahogando ahí. Y tu carne ya está muerta. Ahí está su tumba. ¿Dónde está la cruz de Cristo? Ahí está. Y tú y yo tenemos una nueva vida. ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó. Nada más. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, dicho de otra manera, ¿sabes para qué nos salvó Dios? Para que seamos trofeos de su misericordia. Para que nosotros seamos el lienzo donde Él va a pintar el cuadro de su gracia. Y que por los siglos de los siglos, cuando estemos tú y yo delante de Él en la nueva Jerusalén, cualquiera al vernos va a decir, wow, eso es la obra de la misericordia y la gracia de Dios. Dice Pedro que los ángeles
Anhelan mirar y ahí están contemplando, viendo, se rascan con sus alas, su cabeza así. ¿Cómo es posible? Yo conocía a Iber. ¿Cómo es que ahora está rodeado de gracia de Dios? Tendría que estar condenado, tendría que estar perdido, tendría que estar muerto. Y no entienden la gracia y la misericordia de Dios, y nosotros somos como esa bandera que dice: soy gracia de Dios, soy gracia de Dios. Y lo decimos ante el mundo. No sé, tal vez es solo mi experiencia, pero yo tengo amigos tan inteligentes. O sea, yo recuerdo que cuando era niño los veía y decía: estos cuates van a ser millonarios, van a ser, o sea, ahí están los mejores músicos de la historia, o sea, los veía y eran tan admirables en todo, en aspecto social, aspecto anímico, aspecto económico, intelectual. Eran personas que tú dices: esos cuates, o sea, nacieron con una estrella especial. Y a la vuelta de la historia yo veo y digo: tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo una familia, tengo un Salvador. ¿Qué pasó? Y veo a algunos de esos amigos todavía dando vueltas. ¿Qué pasó? O sea, no fue mérito, porque si fuera por mérito ellos tenían que tener esposa y familia, hijos, iglesia y Salvador. ¿Qué pasó? Es la gracia de Dios. O sea, veo a mi familia y digo: yo no era el más inteligente, ni siquiera el más bueno, así nomás el peorcito de todos, pues eso sí. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué yo tengo ahora paz? ¿Por qué tengo mi casa, mi familia? No hablo de casa física, sino mi familia. Pura gracia. Entonces, cuando algunos amigos me ven y dicen: ¿qué pasó? ¿Cómo es que tú no estás como te por ocho? ¿Así se dice te por ocho aquí? ¿Por qué no? Pues no sé, pura gracia. Debería estar. Soy una bandera de la gracia de Dios. Y para eso me rescató, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué fui salvo? Porque creí. No, no eres salvo por fe. Somos salvos por gracia. Si Dios no hubiera tenido gracia, aunque tuviéramos toda la fe del mundo, no sirve. De Él operó el abrir las puertas del cielo. Esa es su gracia. No lo merecíamos, pero ahí está. Tengo un amigo que vive ahora en Estados Unidos, pero vivía en Toluca. Y este amigo, una Navidad me dijo: nosotros nos vamos a ir a pasar las Navidades a Houston, creo, una cosa así. Nos vamos a pasar Navidades a Houston. ¿Por qué no te vienes a pasar Navidad a mi casa? Y tenía una casa, una casa hermosa, enorme, 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 con su chimenea. Pues Toluca, ¿no? Frío, una chimenea, en un segundo o tercer piso que tenía como un domo de cristal donde pegaba el sol en la mañana, un patio del tamaño más grande que este salón. O sea, era una casa enorme, enorme, enorme. Y pues mi esposa y yo dijimos: pues vamos, ¿no? Vamos. Entonces te voy a dejar las llaves ahí con alguien para que no sé qué, te dejé el refrigerador lleno, todo lo que quieras agarra, ahí está. Entonces ahí vamos con mi esposa en nuestro cochecito, teníamos un K en esa época. Y entonces ahí va, ¿y qué creen que pasó con ese K? Pues lo que pasaba siempre, nos dejó botados ahí a la entrada de Toluca, ¿no? Se calentó, no recuerdo qué fue lo que pasó. Entonces, para empezar, no sabíamos cómo llegar a la casa, estábamos en medio de algún lado que no entendíamos dónde. Entonces yo le hablo a mi amigo y le digo: oye, pues sabes que yo creo que no vamos a llegar porque pues tal vez no nos vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y me dice: no te preocupes, mira, mando a alguien por ti. Y no sé si tomamos un taxi, ¿cómo fue la cosa? La cuestión es que nos llevó a su casa
Y nos dijo, ya te dejé las llaves del coche también, agárralo y déjame el coche ahí. Yo tengo un mecánico, yo lo voy a ver que lo lleven, que lo reparen. Y pues ya que terminan las navidades, pues tomas mi coche, te lo llevas a México y ya lo usas. No, yo hasta que yo no voy a estar ahí, entonces yo cuando regrese ya vemos. Y yo así como que, a ver, me está dando su casa, su coche, el refri con comida, ¿por qué? O sea, ¿qué le puedo dar yo? ¿Un sermón? O sea, hay gente que me paga para que no le dé sermones. O sea, ¿qué le puedo? Nada, es pura gracia. Pura gracia. Así Dios dijo, voy a abrir mis casas. ¿Por qué? Por gracia. Porque quiero y porque puedo. Y voy a pagarles para que puedan entrar. Y el coche que nos dio es la fe. Ahí estábamos tú y yo en la carretera tirados. Oh, Jesús, no va a poder llegar. O sea, sé que tienes gracia, pero no llego. Ok, te voy a dar un don. Fe. Cree. Y cuando crees, te trepas al coche y llegas y está la casa. Y hasta nos dejó regalos debajo del árbol, ¿no? Nos dejó regalos de Navidad debajo del árbol. Un árbol, ¿no? Chocolates también nos dejó, ¿no? Y por gracia. Y Dios, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, ¿a qué se refiere esto? ¿La gracia o la fe? Tal vez a todo el proceso de salvación. Todo esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede llegar al cielo a decirle, sí, Señor, tú hiciste la mayoría, pero yo hice mi esfuerzo. No, no es por obras. Nadie, todos vamos a llegar con la sonrisa abierta, pero habiendo entendido que lo que yo ponía era el muerto. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces, cuando tú ves a alguien que está muerto en sus delitos y pecados, tienes dos opciones: despreciarlo. Ay, triste pecador. Ay, qué vergüenza. Es un pecador. Oh, no, ni te acerques, esa gente es. O puedes decir, mira, ese era yo. Y tal vez ese va a ser como tú dentro de un ratito. Tal vez dentro de un año, tal vez dentro de 6 meses, tal vez dentro de 5 minutos. La gracia de Dios lo alcance como te alcanzó a ti. Nomás piensa, ¿qué estabas haciendo cuando Dios te alcanzó? ¿Cuáles eran tus metas? No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, todo esto, ¿con qué propósito? Para su gracia, ¿ok? Pero ¿qué dice después en el verso 10? Porque somos hechura suya. Y la palabra hechura es eso, algo que Él hace. Pero tiene también un elemento bonito, porque en griego la palabra hechura es poema, de donde deriva nuestra palabra poema. Es como que, no tal cual, porque en realidad no es eso, pero digamos, tomándonos una licencia interpretativa, es como que dijéramos que Dios escribió un poema en tu vida y eres tú. Y eso es lo que tú vas en la vida recitando. Y es lo que tú día a día vas diciendo: yo soy gracia de Dios. Y no solo eso, dice, somos hechura suya. Es como que, ¿conoces esa frase? Dios es mío y yo soy suyo. O sea, qué frase tan maravillosa. Dios es mío y yo soy suyo. Y eso lo hizo Dios. Somos hechura suya, creados, no dice mejorados. Yo estoy seguro que si mi amigo hubiera podido, en vez de reparar mi coche, porque además lo reparó y creo que no me aceptó ni un peso, pero si él hubiera podido, me hubiera dado otro coche nuevo. Jesús no repara nuestra vida, nos crea de nuevo. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, sino
para buenas obras, para que ya no sigas andando como estabas andando, muerto en tus delitos y pecados. O sea, ya sal de la tienda esa de los pandas y los Snoopys. O sea, ahí no hay nada. Ya salte de esa. ¿Para qué sigues ahí? Dios está poniendo aquí un banquete para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ni siquiera las tenemos que preparar, no, ya están hechas. Solo dice, hay que andar en ellas, para que anduviésemos en ellas. Así como andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así como andábamos en otro tiempo siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, así como andábamos bajo la potestad del príncipe del aire, pero ahora hemos sido, por su gracia, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida, nos ha resucitado, nos ha sentado en los lugares celestes juntamente con Cristo, para que andemos en buenas obras. No porque andamos en buenas obras, sino para que andemos en buenas obras. ¿Y cómo no? Después de ver todo lo que Dios hizo por nosotros. Y nos acaba ahí. Estamos en la mitad del capítulo 2. La lista de cosas que Dios hizo por nosotros todavía va a continuar. Cada que después de ese evento íbamos a casa de mi amigo, llegábamos a su casa y se metía a la cocina y nos preparaba unos taquitos de una carne que se traía de no sé dónde con queso, y los preparaba ahí y decía, no, mira, déjame hacer, no, yo, déjame. Y ahí como que le gustaba ser amable. No encuentro otra explicación, porque no es como que decía, bueno, pues a ver qué les ofrezco. No, o sea, como que disfrutaba el expresar amor de esa manera. Ahora, nuestro Dios es un Dios que disfruta amarnos. Y lo único que necesitamos hacer tú y yo es creer. Creer que Dios es esto. Reconocer, sí, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero por su gran amor con que me amó, ahora Él está abriendo el cielo para que me siente junto con Él en su trono. Que esta semana no lo olvides. Dios te hizo una nueva criatura para andar en buenas obras. No es que tienes que pagarle a Dios. ¿Cómo le pagas? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cómo le pagas? No hay manera. No hay manera. Pero podemos honrarle actuando en buenas obras que Él ya preparó. No tienes que prepararlas, solo tienes que caminar en ellas. Pero aún para eso necesitamos de su Espíritu. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque por tu gran amor, Señor, tú el día de hoy nos tienes aquí. No hemos sido consumidos porque tú no cambias. Señor, estábamos muertos, verdaderamente muertos, y tú hiciste un milagro al darnos vida y sentarnos contigo. Perdónanos si hemos olvidado eso, dejándonos arrastrar nuevamente por la corriente del mundo. Perdónanos si nos hemos vuelto a poner bajo la potestad del príncipe del aire, como si pudiera ahora gobernar sobre nosotros, cuando tú eres nuestro rey. Perdónanos si hemos decidido hacerle caso a la voluntad y a los pensamientos de nuestra carne, esa naturaleza pecaminosa que te rechaza. Ayúdanos a crucificar nuestra carne, a recordar que, como decía el apóstol Pablo, ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora me toca vivir en la carne, en este tiempo, en esta vida, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que nunca olvidemos eso. Abre nuestros ojos al camino de buenas obras que tú tienes preparado y ayúdanos a perseverar en él, rechazando aquello que te deshonra simplemente por gratitud, porque tú nos has amado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.